Si perdiste un embarazo, ¿significa que tuviste un aborto? Y la respuesta es absolutamente no. Un aborto electivo no es lo mismo que un aborto espontáneo. En los últimos meses han surgido muchas preguntas y controversias, específicamente en los Estados Unidos, por la anulación de Roe vs. Wade. Y esto fue una decisión de la Corte Suprema en el 1973 que legalizó el aborto electivo o voluntario en los Estados Unidos. Así que hoy quiero aclarar diferentes términos para conocer la diferencia entre el aborto electivo y el aborto espontáneo, ya que esto no es lo mismo, no son lo mismo, ya que uno es causado intencionalmente y el otro ocurre por causas naturales. La palabra abortar en sí significa ponerle fin a algo prematuramente. Y en términos médicos, un aborto es cuando un embarazo termina y el bebé que estaba en desarrollo muere. Esto puede ocurrir por causas naturales o, por otro lado, puede ser causado directa e intencionalmente, y esta diferencia es bien importante. Cuando un aborto ocurre naturalmente, significa que el mismo cuerpo ha dejado de progresar ese embarazo sin ninguna influencia externa, salvo de un accidente, por supuesto. Y a este tipo de aborto se le conoce como aborto espontáneo o miscarriage, como se le conoce en inglés. También se le llama aborto no provocado, aborto natural o pérdida del embarazo cuando sucede antes de las 20 semanas de gestación. Cuando un embarazo termina después de las 20 semanas de gestación se le conoce como muerte fetal o parto prematuro. En español es un poquito complicado porque a los dos tipos de aborto, al intencional y al espontáneo, se le llama aborto. Así que para efectos de este video, de aquí en adelante, cuando yo hable del aborto electivo, del voluntario, le voy a llamar aborto solamente. Y al aborto espontáneo le voy a llamar miscarriage o pérdida natural. Ok, un aborto electivo, que también se conoce como aborto voluntario, es cuando a petición de la mujer se le interrumpe directa e intencionalmente su embarazo. Esto se hace por elección y no por necesidad médica. De hecho, no hay ninguna condición médica en la que un aborto sea absolutamente necesario para salvar la vida de la madre. Y quiero citar a una especialista en neonatología, la doctora Kendra Kolb, que nos dice lo siguiente: incluso en los embarazos de más alto riesgo, no hay ninguna razón médica para poner fin a la vida del bebé de forma directa e intencional mediante un aborto. En situaciones en las que la vida de la madre está realmente en peligro, su embarazo debe terminar y el bebé debe nacer. Estas situaciones se dan en casos de madres que desarrollan una presión arterial peligrosamente alta, tienen una cardiopatía descompensada, diabetes que sea potencialmente mortal, cáncer o una serie de otras enfermedades muy graves. Algunos bebés tienen que nacer antes de poder sobrevivir fuera del útero, lo que ocurre entre las 22 y 24 semanas de vida. Esas situaciones se consideran un parto prematuro, no un aborto. Y aquí termino la cita. Así que por eso la inducción de parto prematuro para preservar la vida de la madre no es un aborto. Y no existe ninguna ley, ni va a haber ninguna ley que le impida a una madre recibir el tratamiento adecuado cuando su vida está en peligro o ha sufrido un miscarriage o una pérdida espontánea. El embarazo no es una enfermedad, al contrario, es el tiempo en que un ser humano pasa por sus primeras etapas de desarrollo dentro del vientre de su mamá. Si quieres saber cómo se forma un embarazo, el video que les dejo en la descripción explica todos los detalles de cómo se forma un ser humano nuevo y único con su propio código genético, su propio ADN, desde el momento en que el óvulo de la mujer es penetrado por el espermatozoide del hombre, que es lo que se conoce como la concepción. Así que la diferencia es que el miscarriage o la pérdida espontánea del embarazo es un proceso natural que muchas veces ocurre porque el embarazo no es viable a causa de anormalidades de cromosomas o desbalances hormonales y no es causado intencionalmente por nadie. Estas pérdidas son muy dolorosas tanto física como emocionalmente y pues como el bebé ya ha fallecido de causas naturales, ninguna de las intervenciones que se le ofrecen a la mamá conlleva terminar intencionalmente con la vida del bebé, como lo es en el caso del aborto. Una pérdida de embarazo se sospecha cuando la mujer experimenta sangrado,
o dolores intensos o deja de sentir movimientos del bebé. Y luego se determina que el bebé ha dejado de crecer, desarrollarse o si no logran identificar los latidos del corazón. Luego de varios exámenes de sangre y diferentes ultrasonidos se puede confirmar que el bebé lamentablemente ya no está vivo y se diagnostica el miscarriage. En estos casos hay varias opciones y de nuevo, ninguna de estas opciones incluye un aborto porque por definición ya el bebé ha fallecido. Y nunca va a ser ilegal recibir alguno de estos tratamientos una vez que la madre haya perdido su embarazo por causas naturales o por algún accidente. Tanto en el caso de una pérdida natural como en un aborto electivo, hay que tomar medidas para asegurarse de que los restos del bebé fallecido hayan sido removidos completamente, incluyendo la placenta, para poder preservar la salud de la madre. En la mayoría de los casos de pérdidas espontáneas o naturales, el mismo cuerpo de la mujer se encarga de remover o pasar los restos del bebé y la placenta por sí solo, sin ayuda de ninguna intervención. Pero es bien importante dejarle saber a tu médico si ha sufrido una pérdida, ya que nos tenemos que asegurar de que no ha quedado ningún resto ni tejido en el vientre, ya que esto puede causar una infección o hemorragia que puede poner en peligro la vida de la mamá. Así que la primera opción que tenemos es esperar bajo observación médica para confirmar que el cuerpo se ha desprendido por completo de los restos del bebé. Si hay alguna razón en la que se sospeche que el proceso no ha ocurrido correctamente o completamente, entonces podemos ir a la segunda opción, que es una intervención con medicamento, específicamente con misoprostol, que esto es una medicina que causa contracciones en el útero para ayudar a que salgan los restos del feto. Y es aquí donde viene la confusión, porque misoprostol es una de las pastillas que se le dan a las mujeres para que tengan un aborto electivo, un aborto voluntario. Y pues en lugares en donde hay leyes que prohíben el aborto, la gente puede creer que como no pueden usar misoprostol para inducir un aborto electivo, tampoco van a poder usar misoprostol para una mujer que ha sufrido un miscarriage. Y esto es totalmente falso. Utilizar misoprostol para el manejo de una pérdida natural o un miscarriage es un tratamiento médico indicado y válido y no es ilegal en ningún estado de los Estados Unidos. La tercera opción para tratar un miscarriage es un proceso llamado D&C o dilatación y curetaje, que es un proceso quirúrgico en el que se dilata la cervix o el cuello uterino y se introduce un instrumento para raspar el endometrio y extirpar lo que quede en el útero. De nuevo, esto es un procedimiento médico que se utiliza para evitar que la mujer desarrolle una infección o una hemorragia u otras complicaciones luego de la pérdida de un embarazo. Y este procedimiento no es ilegal en ningún estado de los Estados Unidos, independientemente de las leyes que hayan, ya que estas leyes solo aplican a los abortos electivos y no a los tratamientos que se les ofrecen a las mujeres que han sufrido un miscarriage o una pérdida natural del embarazo. Así que espero esto haya aclarado la confusión. Cualquier pregunta me la dejan en los comentarios. Y si me quieres ayudar a seguir haciendo videos, suscríbete a mi canal, dale like y comparte.